esta región. Acá pues fue donde se iniciaron ya las culturas a las que se les llama propiamente históricas, que son las que desarrollan la primera escritura, las de Mesopotamia en esta región, Egipto por acá, los hititas en esta región, luego pasamos al arte del mar Egeo, este es el mar Egeo, luego la Grecia continental, el arte griego, y ahora entonces nos movemos más hacia el occidente. Bueno, recuérdense que cuando hablamos de Grecia, el mundo griego, básicamente es parte de la Anatolia, acá, el mar Egeo, el archipiélago, la Grecia continental y la zona sur de la península itálica, acá, es la isla de Sicilia y esta región. Eso es lo que se conocía como Magna Grecia. Entonces, el tema que iniciamos hoy está ubicado en la zona norte de la península de Italia. En esta región, menos por acá, eh, hay una civilización que comienza a desarrollarse. Hay algunas teorías ahí sobre el origen, pero bueno, se comienza a desarrollar en esta zona, la zona norte de la península, y casi paralelamente en el sur comienza a desarrollarse otra cultura también bastante interesante, que es Roma. Es un pequeño pueblo, la mayoría de lo que se sabe de ese momento es pues, que eran pueblos eh, ganaderos, o sea, siempre dedicados a la agricultura, a la ganadería, y, y bueno, con contactos comerciales con las diversas regiones. Esta zona, acuérdense, eh, era parte del dominio griego. Entonces, de ahí que es entendible que estas dos culturas que les menciono, la etrusca acá en el norte y la romana acá, van a tener bastante similitud en cuanto a las creencias religiosas, por ejemplo. Entonces, esta es la región donde ahora comenzamos a trabajar. Y el tema en específico, pues, es el arte etrusco. Es etrusco porque corresponde a la región de Etruria. Esa es la zona norte de Italia. Entonces, ¿qué sobre eso? Bueno, siempre el mapa, ya les mencionaba. Recuérdense que estos mapas deben manejar ustedes dónde están ubicadas cada zona. Si les digo yo Egipto, deben saber que Egipto está en una región, Cartago está por acá, esa es otra zona que vamos a ver. Eh, y saber ubicarlo, pues siempre pongan atención a los mapas porque probablemente en algún examen va a salir eh, algo que tengan que hacer pues, a partir de esta zona. Entonces, la zona norte de África, que yo les estoy marcando, es una zona también de movimientos marítimos. Cartago, que es la zona que les mencionaba, que está en esta posición, pues tenía dominio de una amplia región, ruta de comercio marino. Hay poco en cuanto a lo que arte se refiere, pero la cultura sí es muy, muy importante a nivel comercial. Y luego, pues, Etruria acá arriba. Ahí tenemos otra relación a partir de un mapa, en la parte contextual geográfica, con otras naciones. Entonces, Cartago, acuérdense, es acá. Cuando hablamos de los cartagineses, nos referimos a los habitantes de esta región. Es un puerto muy, muy importante con mucho control de rutas comerciales en esta región. Luego, bueno, Italia, como le llamamos actualmente, Sicilia, que es esta isla grande acá. Luego Córcega, Cerdeña y bueno, y Liria, que sería la zona de los Balcanes actualmente, la zona norte de África, acuérdense, y la Hispania. Acá pues también había un cierto control de parte de Cartago. Sobre los cartagineses, pues bueno, ya les mencionaba, son buenos comerciantes, buenos navegantes también, tenían rutas comerciales que unían a su cultura con la de otras regiones. Se han encontrado a nivel de arte, pues, algunos elementos que corresponden a ellos. Se sabe que la religión era un poco mixta, por así decirlo, porque tenía tanto características o elementos más bien egipcios, griegos, fenicios,
Es decir, no era homogénea completamente, porque pues, eran personas que se mantenían en movimiento y habitando en diferentes regiones también. Se sabe que comerciaban metales, marfil, el vidrio también. Hay elementos que se han encontrado de terracota. Parece que la terracota es barro cocido, pero se refiere a las esculturas hechas en barro. Y bueno, una considerable cantidad de objetos ornamentales y cotidianos. Acá algunos de ellos. Vean, máscaras, collares. Esas son como efigies funerarias también que se colocaban en las tumbas. Acuérdense, los egipcios tenían los sarcófagos, pero entonces eso digamos que es como un equivalente a aquello que los egipcios realizaban, solo que en formato más pequeño. Y las efigies en terracota, tanto masculinas como femeninas, muchas si se fijan, tienen ciertas características que le acercan a lo que hemos estado viendo de Grecia, por la forma del vestido y la posición también de las figuras. Algunas de estas eran realizadas en moldes y otras pues elaboradas a mano. Pues eso es como para introducir el tema, pues una de las culturas que tenían relación con el denominado pueblo etrusco. Para el siglo VI a.C., la constitución de las regiones a nivel de culturas estaba como lo observan acá. Lo que ven en verde era lo que estaba como dominio, bajo dominio de Cartago, los cartagineses. Lo que ven en rosado, esto estaba bajo dominio eh, de los griegos. Esta es la región de la Magna Grecia. Lo que ven en amarillo eran samitas y lo que ven en naranja eran romanos y algunas ciudades de las que se denominaban latinas. Esto que ven acá en morado era la región etrusca. Estos eran los etruscos, que son a los que vamos a ver pues, en este momento. Entonces, la región está en Italia, como les mencionaba, ahí están las descripciones. Hay varias teorías, por ejemplo, Dionisio de Halicarnaso, allá por el siglo I, afirmaba que era un pueblo, eh, fue juntándose más bien así como diversos aldeas que eran agrícolas, se fueron juntando y luego fueron conformando pues unas ciudades más importantes. Pero otro historiador, Heródoto, este decía que más bien estos eran migrantes que habían venido desde el Asia Menor. Acuérdense que siempre hemos hablado cuando nos referimos a esa zona que tuvo que existir una migración en algún momento, dado que las ciudades se abandonan, toda la región queda sin ningún tipo de cultura importante. Entonces, tuvo que existir alguna migración. Entonces, eso está sustentado en relatos, como lo decía Heródoto, que decía pues que este pueblo había migrado, había venido desde el oriente. Hay algunos estudiosos también que relacionan la historia del origen de los etrurios y los romanos también con los relatos que se hacen acerca de los troyanos. Luego de la destrucción de Troya, y bueno, algunos huyen, eh, y bueno, en esa migración terminan estableciéndose justamente en esta región. Eh, Eso, bueno, tiene que ver con algunas de leyendas o mitología. Acuérdense que los relatos de Homero, la Ilíada, por ejemplo, algunos se basan en cuestiones que sí sucedieron, pero que le dan pues esa, ese carisma pues más como extraordinario. Entonces, algo de eso tiene que ver en las explicaciones que dan sobre eso. Dígame, Laura. Cuando dice siglo I y siglo V, ¿se refiere antes de Cristo o después de Cristo? Después de Cristo, perdón, no fue por ahí, después de Cristo. Ok, gracias. Bueno, entonces, bueno, por ahí lo del origen. Lo que más, pues estas eran pequeñas ciudades cuando comenzaron a establecerse. Se dice pues que eran oligarcas los que
los que lo gobernaban. Eso es por algunos, igual, algunos historiadores o filósofos o poetas de la época que escribían acerca de ellos. Y luego, pues poco a poco fueron dominando la región hasta más o menos el siglo III, esto es antes de Cristo, esto es antes de Cristo, que terminaron por juntarse. Luego de muchas guerras, o sea, de guerras con los territorios de los alrededores, entre ellos Roma, más o menos por el siglo III antes de Cristo, lo voy a colocar acá mejor, antes de Cristo. Bien, ahí está, antes de Cristo. Habrá un momento de paz en esa región. ¿Sí, María Concepción? Bueno, me confundí con algo, pero o sea, ya estamos hablando después de Cristo o antes de Cristo estamos todavía. Vaya, lo que sucede es que en la diapositiva anterior eso tenía que ver con las explicaciones que algunos filósofos daban acerca del origen de los etruscos. En la siguiente diapositiva, eso les dije que era después de Cristo. En esta estamos hablando ya de la parte histórica, o sea, en el desarrollo cronológico de la región. Aquí esta situación se da en el siglo III antes de Cristo. O sea, estamos hablando de 400 o más años antes de estos personajes que trataron de explicar de dónde es que habían salido los etruscos. Entonces, sí, ¿me explicar bien? Sí, sí, Sí. gracias. Bueno. Bien, entonces, acá estamos. A partir del siglo III son los romanos los que terminan dominando. Fíjense que los romanos terminan por, digamos, como asimilar la cultura etrusca. Por ejemplo, los romanos van a ser o van a tener una tradición bastante fuerte en cuanto al retrato funerario y al retrato en términos generales. Eso tiene que ver con los etruscos, porque fueron los etruscos los primeros en la región, en esa región, en comenzar a trabajar retratos tratando de buscar el naturalismo en las figuras. Bien, si se habla de etapas, bueno, igual que en todas las culturas, siempre se establecen como periodos. Por ejemplo, en este caso, el llamado primitivo es el siglo VI antes de Cristo. Fíjense que sí, es mejor que les ponga acá para que no se equivoquen. Antes de Cristo. Igual, si se refiere al siglo VI acá, estamos hablando antes de Cristo o antes de nuestra era. Igual, se puede leer como de ambas formas. El siguiente está bien. Igual. Bien, la primera decía el periodo primitivo, del siglo VII al siglo VI antes de Cristo. Luego tenemos en esta etapa se comienzan a observar ya estatuas como tal, trabajo en piedra y en barro, la pintura mural también con bastante realismo, aunque trabajan bastante con tonalidades planas. Esto, pues acuérdense la cercanía también relativa que hay con Egipto, y no es que Egipto les haya enseñado, sino que el movimiento comercial que se da en la región es la que termina por llevar algunas características en cuanto al arte de un lugar a otro, porque se comercia arte, se vende algo, o los mismos artesanos que se mueven en algún lugar, pues observan una imagen y eso es lo que tratan de replicar. Por eso es que hay ciertas influencias acá, pero también las hay griegas. ¿Por qué? Porque los griegos están en el sur del territorio de Italia actual, era griego. El periodo medio, tienen por acá, siglo V, siglo IV antes de Cristo, hay menos producción artística, se mantienen los estilos que habían, y en el periodo tardío, bueno, eso lo del medio tiene que ver con lo de las guerras,
los asedios que tienen todos los territorios de esa zona, porque hacia el sur hay una cultura que comienza a crecer y avanzar. Es una cultura muy bélica. Esa cultura es Roma. Entonces, por el siglo III, ya en el llamado periodo tardío, Etruria pues termina por fundirse con Roma. Y el arte etrusco termina siendo asimilado por los romanos. Entonces, de ahí en adelante es difícil hablar puramente de arte etrusco, y más bien se habla de arte romano influenciado por Etruria. Sobre la arquitectura, esa es otra de las cosas también, que casi no hay vestigios, porque los romanos, cuando tomaron el control de la región, comenzaron a destruir los edificios y a hacerlos de nuevo a la manera romana. Entonces, muchos vestigios etruscos desaparecieron. Sin embargo, en algunos lugares hay cimientos de algunos edificios. También hay referencia en documentos de la época romana. Serían como marcas, por ejemplo, bajo edificios romanos, que son cimientos de las construcciones que hubieron antes. Entonces, a partir de eso se sabe que se trabajaba con un tipo de material que no era de muy buena calidad. La toba era uno de esos que utilizaban. Trataban de imitar de cierta manera lo que en el sur se estaba haciendo, tanto en Roma como en Grecia. Y se utilizó también el ladrillo cocido. Ese es ladrillo de barro cocido y el tapial. No sé si saben qué es tapial. ¿Alguien sabe qué es tapial? O para que nos quede claro qué es el tapial. No, si no, díganme, yo les explico. No, Lick. Bueno, No. No, vaya. Fíjense que el tapial es una técnica, no es solo en esta zona, hay en diversas partes del mundo, y consiste en que se hacen los cimientos en piedra, pero a partir de eso se hace como un molde con tablas. Se pone una tabla, otra tabla y se cierra. Y dentro de ese molde que quedó de tabla, se echa tierra y se va mojando. Y luego que se moja, se va pisoteando, o sea, se va golpeando de manera de ir, como decimos en buen salvadoreño, apermazando la tierra, ¿verdad? Se va endurando. Cuando esa parte ya se terminó, entonces se retira ese molde de madera y se pone más arriba. Y otra vez se vuelve a tirar tierra, se echa agua, se va pisoteando, otra vez tierra, agua, se va pisoteando, pero agua es, digamos así, poquita agua, solamente para humedecer la tierra y que se vaya consolidando. Entonces, y luego sigue subiendo el nivel. Entonces, las paredes al final son como si fueran de tierra, pero es una tierra que ha quedado bien dura. El material es similar al que se utiliza con el adobe y por eso es bastante sólido. Entonces, eso es lo que se llama tapial. Acá en nuestro país le llamamos tapiar a los muros en algunas zonas, pero no significa que sea la técnica, la técnica de constructiva. Pero cuando dice ladrillo cocido, significa entonces que se hacía el ladrillo en barro, se sometía a un horneo y luego con ese se construía. Pero el tapial no, el tapial es tierra pisoteada de manera de ir haciendo sólidas pues, las paredes. Entonces, esos dos tipos se sabe que se hacían. Sí, acá pueden ver unos cimientos en la imagen de arriba, son cimientos de otro edificio. Esta es como, digamos, la etapa más antigua y esto correspondería entonces a un método de construcción etrusco. Este otro es de los vestigios que hay de un templo, es solamente el basamento y un graderío para llegar a la parte alta. Parece que con lo de los templos siempre vamos a encontrar gradas, siempre va a ser la idea de subir, o sea, cuando nosotros queremos acercarnos a los dioses, siempre vamos a subir. Por eso es que los templos de esta época pues tienen graderíos, porque la idea es que subamos, nos estamos acercando allá arriba, la bóveda celeste donde están los dioses. Se sabe también a partir de vestigios, como aparecen acá en las imágenes, algunas que sobrevivieron el paso del tiempo, pero se fundieron con edificios romanos. Pero
pues se sabe que los etruscos ya utilizaban un tipo de arco, como el que ven acá, para las puertas o los pasillos. Los otros también que ven por acá. Esto es completamente nuevo porque al menos hasta esta época, ninguna cultura había utilizado arcos de ese tipo. Ustedes se recuerdan, todas las construcciones que hemos visto de Mesopotamia, todas las egipcias tienen más bien ¿cómo se llama? Un dintel y tímpanos que son más o menos rectos. O los vanos, por ejemplo, de las puertas son rectas. Las jambas son rectas y en algunos casos, por ejemplo, los de la región del Peloponeso tenían cierta inclinación. Cuando hablamos eh, ¿cómo llaman? Los falsos arcos o las falsas bóvedas. Eh, Tienen cierta forma, pero no son como estas. Pero los etruscos entonces los primeros en utilizar arcos a la par de los romanos, y son los romanos los que lo van a desarrollar más completamente. A partir de los vestigios que se han encontrado, pues pueden reconstruir maquetas como esta que observan acá, que nos recuerda bastante el tipo de arquitectura griega, sean las columnas como las dóricas griegas, las cubiertas o techumbre a dos aguas hechas con madera y teja de barro, como ven por acá. En algunos casos, estos edificios tenían también esculturas en la parte superior. De esto digamos que ha sido poco lo que sobrevivió porque, les repito, los romanos reconstruyeron o desarmaron y volvieron a hacer los edificios. De lo que sí hay un tanto más de vestigios de la época etrusca es eso que ven acá. Estas son tumbas. Los egipcios tenían pero no egipcios, no, pero los etruscos, igual que los egipcios, tenían un marcado interés hacia la muerte y lo que sucedía después de la muerte. Entonces ellos desarrollaron las llamadas necrópolis o ciudades funerarias en las que se ubicaban pues los difuntos. Hay diversos tipos, no solamente es este tipo de tumbas así con nichos y con diferentes estancias internas, sino que también habían otras que eran como más sencillas para la gente que no tenía tanto recurso económico, eran simplemente fosas en las que se colocaban los restos, con algún tipo de ajuar funerario, o sea, de ofrenda. Pero otros, los que tenían una posición diferente y tenían comodidades, pues entonces mandaban a hacer unos mausoleos que se denominan túmulos, que es como la imagen que observan acá abajo. Ese es un túmulo. Es decir, se hacía la construcción, muchas veces era subterránea, luego se colocaba unos cimientos y sobre eso se construían una cubierta de piedra y sobre eso se llenaba de tierra a manera de túmulo. Por eso se le llaman túmulos a estas tumbas. Internamente se veían como esto que observan acá. A esas entonces les mencionaba, se llaman ciudades funerarias o necrópolis. Ese es el otro nombre que se usa, que lo voy a poner acá en el chat. Las necrópolis o ciudades funerarias, como les mencionaba. Dentro de estas se colocaban urnas, se colocaban, ¿cómo le llaman estas? Osarios, es osario. Un osario es para poner huesos. Las urnas era para colocar, por ejemplo, cenizas o colocar los huesos una vez se juntaban, luego que se necesitaba ocupar el nicho donde estaba el difunto y se conmovían a otra parte dentro de la misma tumba. Estas son las primeras que les mencionaba, las que son como para gente común, las tumbas de fosa o pozo. Se sabe pues que era para la gente común, ¿verdad? La gente que no tenía tanto recurso económico, pues ese era el tipo de tumba que tenía. Los hipogeos, en este caso, son habitaciones subterráneas, como los hipogeos egipcios.
tenía una estructura interna con varias cámaras, con columnas que sostenían el techo de piedra, pero pues, sobre ellos había tierra. Es decir, para entrar había que pasar por un pasillo como este y ya se tenía acceso a la tumba. Esta aparece a partir del siglo VI. Fíjense que es igual. Le voy a colocar aquí que es siglo VI antes de Cristo. Siglo VI antes de Cristo. Y bueno, los túmulos, esos son los más importantes para familias acomodadas. No es una tumba para una persona, sino que son espacios donde se colocaban a lo largo de mucho tiempo, pues bastantes cuerpos. Los cuerpos que ya quedaban bastante deteriorados por el tiempo, digamos, eran huesos que se iban igual deteriorando, se juntaban y se metían en otras cajas de madera o de barro o piedra en algunos casos también, se llaman urnas u osarios también. Entonces hay de todo por ahí. Esta sería la estructura de un túmulo. Pueden ver por ahí. Tenemos en la parte superior una, eh, una superficie que sería como simular una pequeña colina o montaña. En esta se sabe que se hacían rituales en la parte de fuera, vinculados pues a los siempre rituales funerarios, sacrificios de animales también. Y en la parte interna igual había una zona donde se colocaba el difunto. En este caso, por ejemplo, si alguien moría y se hacían todos los rituales funerarios, pues se colocaba en ese lugar. Luego se sellaba el entorno y bueno, ahí pasaba mucho tiempo. Cuando se necesitaba de nuevo porque alguien más fallecía, entonces se llegaba, se movían los restos que estaban acá, se colocaban en una caja, se movían a otra parte dentro de la estructura y ya estaba listo para un nuevo entierro. Así como funcionaba. En nuestra realidad, nuestra cultura, esto pasa también cuando, por ejemplo, pues fallece alguien luego de mucho tiempo y dicen, bueno, no hay que enterrarlo donde está enterrado la familia, donde están los familiares. Entonces hay alguien que murió hace 20 años, entonces la persona sin ningún tipo de ritual, fíjense que eso se me ha dado cuenta, sin ningún tipo de ritual, a veces la persona, el albañil o alguien que llega, lo que hace simplemente es pues desarma todo lo que está dentro, lo mete en una bolsa y lo pone en un lado, en el mejor de los casos. En el peor de los casos botan al bisabuelo o tatarabuelo que estaba ahí, pues, y ocupan de nuevo la tumba. En estos casos hay mucho, hay mucho ritual alrededor de eso. ¿Sí, Alejandra? Sobre lo que acaba de decirle. Casi no se le escucha, dígame. No le escucho, no sé si el resto escucha ¿Verdad? Se escucha entrecortado. Se escucha cortado. No se entiende muy bien, Alejandra. Claro. Ahora sí. Aún se escucha cortado. No, ahora sí. Ahora sí. Sobre lo todavía se escucha así. Un poco, pero intente, oye, se escucha al menos más claro. Lo que usted está diciendo de que meten a la persona en una bolsa. Aquí, yo ya lo he visto. Pero en este caso no lo botaron, sino que pusieron al recién fallecido en el lugar y lo volvieron a meter, pero lo pusieron en una esquina de la caja. Y ¿Adentro de la caja? Ajá, no lo botaron, solo que lo volvieron a meter, pero en una esquinita del lugar. Y le cambiaron como la cruz. Y me acordé de eso cuando usted lo había mencionado. Sí, pues bien, gracias por confirmar. Y es cierto, pues yo sí me he dado cuenta de casos en los que sí los han tirado, especialmente cuando han adquirido una tumba nueva, porque quienes estaban pues dejaron de pagarlo, se fueron y la tumba quedó en abandono.
Cuando la venden, pues se deshacen de lo que está ahí. Pero cuando es de la familia, se ha visto también que los desarman, los quiebran, los doblan, los empujan o los ponen en el fondo o los ponen en una bolsita a la par. Sí, Fátima. De hecho, en mi familia pasó una vez que ahí fue porque no se habían puesto de acuerdo. Entonces, falleció un familiar y en el funeral, en pleno funeral, tuvieron que hacer eso de poner hasta el fondo los restos de la persona que antes estuvo ahí y luego meter el ataúd de la nueva persona. Uh-huh. Y no deja de ser incómodo cuando nos damos cuenta, porque ese tipo de cosas son chocantes. Gracias ahí por compartir. Pero sucede. La realidad es que sucede. Pero bueno, en esta época, como los espacios se necesitan, esa es una realidad, y digamos, es el único túmulo, mausoleo donde se tiene, pues entonces lo que hacían era, los recogían los restos, los colocaban en un osario, así se llama, es una caja donde van los restos óseos, y luego el espacio queda nuevo para colocar a otra persona. ¿Se acuerdan que esos rituales ya los habíamos visto cuando les mostraba las navetas funerarias en el periodo neolítico? Se colocaban el difunto, se sellaba, se ponían las ofrendas, se sellaba, y cuando se necesitaba de nuevo se abría, se apartaban esos restos, se colocaban en un espacio destinado para eso, y luego pues se repetía el ritual, y así sucesivamente durante muchos siglos. Entonces eso es lo que se hacía por acá. Bien, Tarquinia es el lugar, este es Cerveteri. Les voy a mostrar este lugar, pues si algún día voy a esta zona, voy a tratar de llegar a este lugar, fíjense, Cerveteri. Ahí está, la de Etruria está en ese lugar. Bien, aquí está en la zona de las tumbas, ven ahí. Ahí están los recintos funerarios, algunos son de hipogeo, pero hay una zona que es como de jardines. No sé si es esta. Hay un que se puede acercar. Bueno, de cerca no hay más. Bien, y es como que fuimos al lugar, ¿verdad? Ahí está, ahí se ve. Ese es un túmulo, vean el tamaño, que lo comparamos con el tamaño de las personas que están por ahí. Vamos a ver qué tanto nos podemos acercar. Ahí ya se apartaron, vean, para que pasemos. Bien, ahí está el túmulo. Y así pues hay diferentes, muchos espacios de esta zona. Esta es la zona de la entrada. Estos, bueno, como son sujetos, espacios en los que se sigue trabajando, estos pues están todavía con trabajo, pero ahí están, aquí hay otros cerca, hay otros más, miren. Entonces, si se fijan, pues es un terreno bastante amplio, como si podemos dar a este. No podemos llegar muy cerca. Bueno, hay algunas zonas que tienen por cuestiones no se puede ir muy cerca. Por cuestiones de lo mismo de derechos de autor, pues no se puede acercar uno mucho, pero sí se puede tener pues la idea de la vista en planta, ¿verdad? Para ver, vean, estos son túmulos. Entonces, es bastante amplio el espacio, el entorno donde se desarrolla este tipo de artes. Creo que como llegar más cerca. Bueno, no,
Igual, no se alcanza a ver. Pero bien, me entienden ahí ¿qué pasó? Ahí está. Me entienden la idea, ¿verdad? Esa zona, como son cuestiones arqueológicas, pero como no es que desde siempre se han considerado así, por eso es que ustedes ven que hay también edificaciones, ¿verdad? Hay una ciudad, un pequeño pueblo de Cerveteri, está justo a lo largo de la necrópolis, perdón. Bien, dejamos ahí el mapa, volvemos acá. De Cerveteri, y bueno, aquí si se pueden ver un poco más. Vean, todos estos son túmulos, unos grandes, unos pequeños. Pues los tamaños dependen de la capacidad económica de las personas, ¿verdad? De los dueños. A partir de eso se hacían eh, recintos funerarios en los que pudiesen ser utilizados durante mucho tiempo. Y eso es la parte externa. Internamente, pues era algo bastante bien acabado lo que se hacía en el lugar. Así que, bueno, ahí van a tener algunas imágenes para verlo y si no, pues ahí en Google Earth pueden buscar información. Tratar de entrar por algunos de estos lugares para que observen a detalle las imágenes. Este es el interior de una tumba, lo que les mencionaba, no eran necesariamente solo los cajones, ¿verdad? Sino que pues hay diferentes nichos, que son los espacios donde se colocaban los difuntos, ven, hay varios. Y los espacios, pues, para colocar ofrendas también. Y si observan, también todo está decorado. En este caso tiene una representación de herramientas probablemente de agricultura. Acá, ¿ven? Hay lazos, como cuchillos, corvos, como decimos nosotros, hachas y diferentes elementos con los que está decorado. Eso significa pues que esta familia, este túmulo, es seguro que pues trabajaba bastante lo que se refiere a la agricultura. Ese es otro. eh, Igual en este caso tiene unas esculturas como si fuesen representaciones del caso no son sarcófagos, o sea, no pensemos que son sarcófagos que lo levantamos y ahí están los restos, no, estos son esculturas que se colocaban. Sí hay sarcófagos, sí los hay. Hay uno, por ejemplo, que se encontró acá en la tumba de Cerveteri, que sí se podía abrir, pero hay otros que simplemente son esculturas que se colocaban en como altares, por así decirlo, o bancos, como en este caso, como lo ven acá, donde se ponía pues la representación del difunto. Entonces, esta idea de representar al difunto en esta región es única. Son los primeros los etruscos en hacerlo. Luego vamos a ver ahí a detalle un poco de la pintura también. Acá vean, una vez los cuerpos eran, se quitaban de los nichos grandes, entonces se colocaban en urnas y esas urnas iban luego colocando en otras zonas de los túmulos, como lo ven aquí. Vean, estas son urnas y esas urnas son escultóricas. En la parte de arriba tienen representaciones de los difuntos. Vean. Es que no tengo acá, no tengo en esta computadora una imagen, pero les voy a mostrar una de una visita que hice a un museo en la que se ven para que tengan idea del tamaño de estas piezas, porque prácticamente eran osarios, no eran para colocar al difunto completo adentro. Bien, preguntas sobre la parte de arquitectura. ¿Cuál es arquitectura civil o religiosa? Hay poco. Lo que sí hay es arquitectura funeraria en las necrópolis. ¿Preguntas o algún comentario? Todo bien. ¿Sí, Alejandra? Tenía una duda sobre eso específicamente, ¿solo la familia se ponía allí o cómo? Los lugares sí, estos eran como familiares, podríamos decir, aunque las palabras son como clanes. Un clan es más de una familia. Entonces, dentro había espacio para todos los miembros del clan.
y por eso eran grandes. Algunos eran pequeños, pero eso tiene que ver ya con tumbas o tumbas particulares o también el recurso, ¿verdad?, que se tenía para mandar a hacer uno de estos. No eran tan grandes como, o sea, no todos eran iguales. Ahí, igual, según los recursos, así era el tamaño del túmulo. Gracias, Lick. Bueno. Bien. ¿Sí, María Concepción? Ah, perdón, no. Bien. Bueno, sobre la escultura, ya les adelantaba algo acerca de los materiales, bastante trabajo en madera, no, perdón, en piedra, en madera no, madera sí se ha encontrado, pero no tanto, no significa que no hubiera, lo que sucede es que la madera se arruina más rápido. Entonces, la mayoría de lo que hay es piedra y también es barro, eso es lo que más se han encontrado. Es seguro que hubo también escultura de orden religioso, pero acuérdense que los templos desaparecieron. Porque, les repito, cuando los romanos toman el control allá por el siglo III antes de Cristo, comienzan a reconstruir los lugares, a destruir unos, a construirlos de nuevo, de manera que se volvieran más a la manera romana. Ya cuando veamos Roma vamos a entender eso de qué es eso de a la manera romana. Así que pues no hay mucho sobre la escultura, más allá de los ejemplos de osarios o de urnas funerarias. Pero pues, ahí los materiales, como ya les mencionaba. Se han encontrado algunos casos en los que se trabajó mármol, pero es menos. Probablemente sí lo sabían hacer, pero les resultaba a lo mejor como un poco más complicado. Por eso es arcilla o piedra en lo que más trabajaron. También hay que tomar en cuenta que por la época, digamos siglo VIII al siglo III antes de Cristo, los recursos en la región, quizás era Grecia la que estaba más avanzada en ese momento. Grecia llega al punto del arte clásico en el siglo IV, entre el V y el IV antes de Cristo. Entonces, cuando los etruscos comienzan, están en el equivalente de la época o del periodo arcaico de los griegos. Egipto para esta etapa estaba ya entrando en decadencia cuando comienza el asedio de los pueblos de los alrededores. Estamos hablando también de la época en la que Babilonia y Asiria eran los que gobernaban la región de Mesopotamia. Entonces, eso es lo que sucede en el resto del mundo, a la par que los etruscos comienzan a organizarse como una cultura importante. Esta es una escultura bastante conocida. Entonces, sí, bueno, yo digo que sí, ¿verdad? No sé si ustedes si la conocen, y si la conocen, díganme a qué se refiere. Yo no la conozco, Lick. Muy bien. Sí, Elisa. Es la madre, entre comillas, de Rómulo y Remo. Digamos la madre adoptiva. Muy bien. Edwin dice Rómulo y Remo, justamente. Edwin, bueno, la señal. Ajá. Efectivamente, pues esta loba culturalmente la asociamos a una imagen en la que aparecen unos niños en la parte inferior, ¿verdad? Esta es la que probablemente ustedes habrán visto. Y se refiere al origen mitológico de Roma, que los gemelos Rómulo y Remo pues, fueron abandonados en el bosque para que murieran porque pues un usurpador había tomado el control del pueblo y los mandó a matar, pero quien lo iba a hacer pues no tuvo, como decimos, corazón de hacerlo, sino que los abandonó en el bosque. Y entonces una loba, según esa leyenda, los amamantó el tiempo justo para que pues unos campesinos los encontraran y ahí fue que fueron criados como campesinos. Luego, según esa leyenda, ellos ya jóvenes, pero cercanos a la adultez, fueron advertidos o les fue contada la historia de su origen y entonces fueron a reclamar su territorio. Y por ahí sigue pues el origen de Roma. Es una historia que tiene que ver con mito o con poesía, no es nada histórico. Sin embargo, pues la imagen por eso la conocemos. Pero fíjense que esta loba, así tal cual como la ven, es etrusca. Pero los niños
no son etruscos. Los niños fueron agregados después, siglos después. Entonces, esta imagen así, no es etrusca. Así, sí. Este es etrusca. ¿Entiende la diferencia? Sí, Lick. Sí, ¿verdad? Se ocupó la escultura, una escultura etrusca para ejemplificar visualmente el mito de Rómulo y Remo. Pero la loba está acá. El nombre de esta escultura es la loba capitolina. Es el nombre de esta escultura y es elaborada en bronce, un trabajo hecho en bronce. Bien, ya en la época entre el siglo IV, el tercero y posterior de la época etrusca es difícil de catalogarlos propiamente como etruscos porque ya Roma es la que domina la región y entonces pues es más las características romanas las que van prevaleciendo. Así es que pues es más bien del siglo IV hacia atrás es que podemos hablar de escultura etrusca como tal. Aquí algunos ejemplos más sobre esto. Bueno, las quimeras, acuérdense que las quimeras son monstruos, son seres fabulosos que hemos encontrado en la cosmovisión de la Mesopotamia, ¿verdad? También encontramos algunas en Grecia, en Egipto, igual las esfinges, en Grecia y Egipto también tienen, pero el primer lugar donde aparecen es la Mesopotamia. Entonces, que estén por acá, otra vez nos dice que esas culturas sí tenían contacto entre ellos, o sea, no estaban aisladas, sí se conocían. A lo mejor el- la relación que tenían era únicamente comercial, no había nada directo, o sea, no estaba ninguna subordinada a la otra, pero es seguro pues que hacían negocios los comerciantes y por eso algunas ideas pues las vemos también en esta zona. La idea de los caballos alados, esto es griega, y también la encontramos acá en la región de Etrusca. Pegaso, el caballo con alas. Sobre escultura en piedra y terracota, les recuerdo, terracota es tierra cocida y se aplica el término cuando hablamos de escultura hecha en barro. Eso es la terracota. Otra de sus imágenes acá, una que nos recuerda la estética griega, solo que acuérdense que los griegos eran muy buenos en cuanto a las proporciones, dado que aplicaban cánones que les permitían utilizar una métrica para la construcción de la figura humana. Eso no se aplica aquí, se ve diferente. Y en este caso es una esfinge alada. Acá es femenina también, es femenina. Las esfinges normalmente las asociamos con Egipto, ¿verdad? Pero ya vimos que ni comenzaron en Egipto, ni se quedaron en Egipto las esfinges, sino que están en diversos lugares de toda esta región. Bien, ¿preguntas o comentarios hasta acá? ¿Sí, Gabriel? Todo eso que hemos visto también los pintaban. Sí, eran polícromas. Bueno, en esta se nota todavía la policromía, el tono de piel y la diferencia con el tono de las ropas. Pues, era polícroma. En la piedra casi no se nota y en la de bronce no tanto. Ahí pues son los arqueólogos a partir de pruebas que hacen sobre la superficie que encuentran los pigmentos y entonces afirman que estaban pintadas. Bien, otros ejemplos más. Eso sí, si se fijan, si recuerdan la escultura arcaica griega, pues se parece bastante. Son figuras en las que se ven bien rígidas y la forma del rostro también es el que le llaman perfil griego, que es la nariz en un solo ángulo con la frente, de acá. Pero pues son hieráticas, tienen una sonrisa arcaica, como les mencionaba, o sea, no es una sonrisa natural. Y tienen también el llamado paño húmedo que los griegos utilizaban. Y acá, otro, como un guerrero. Las urnas funerarias, ya les mencionaba. Vea, aquí todavía apenas se alcanza a ver un poco de la coloración original del pigmento. Esta es
una caja con una tapadera. En la tapadera superior está una escultura, normalmente era como posada, como recostada en un diván, como manera de sofá, observando hacia uno de sus laterales. Eso hacía que se viera como más natural la figura. Y en la mano tienen algo así como un abanico, se ve como una hoja, pero es un abanico. O sea, significa visualmente, o en la descripción de la imagen, que esta persona está descansando. Acá otro más. Bien, se nota la policromía y está retocándose el cabello y está recostada sobre un diván. Esta es otra urna, igual, está partida. Si se abre, pues hay un espacio donde colocar los huesos acá, o las cenizas. Fíjense que en algunos casos también se utilizaba el ritual de la cremación en algunos casos. Entonces hay cenizas que se colocaban dentro, o de los restos de la ceniza, bueno, se colocaban dentro de unos depósitos como si fueran jarrones. Esas se llaman urnas funerarias también. Otra más, vean ahí el color. Y tiene una inscripción también. Bueno, esos números son códigos recientes, pero acá pues ya hay caracteres que nos dicen pues que también había una lengua. Y esos son unos guerreros que están luchando. Y en la parte superior pues una escultura en posición de descanso. Esta es la tapadera de un sarcófago. Acuérdense que si digo sarcófago no es el mismo tipo de sarcófago de los egipcios. Es sarcófago porque es una caja en la que se colocaba dentro el difunto. Esto es una pareja de esposos que pareciera pues que de manera muy cariñosa pues se abrazan semidesnudos bajo una misma manta. Y vean que se nota la técnica del paño húmedo. Pareciera que pues la tela está pegada a los cuerpos. Este es uno de los más famosos de la región de Cerveteri, llamado de esa forma, pues el sarcófago de Cerveteri. Pues tiene unas características en las que se coloca tanto piedra como barro, como terracota. Y vean que también está pintado, es polícromo. Esto se ve como que está hueco. Es porque las esculturas en barro, la terracota, tiene que ir hueca, si no el barro se explota. Entonces, todas las piezas están huecas. Igual representan una pareja de esposos. Otro más, muestra una joven reclinada, dice acá. Esto probablemente es una fractura producto de la tensión del paso del tiempo. El sarcófago se partió a la mitad, pero vean que es como la caja y la tapadera de esa caja. Por eso se llama sarcófago, porque son cajas, pero no es el sentido de los sarcófagos egipcios, ¿verdad? Que tenían la forma del difunto viendo hacia arriba. En este caso no es así. Igual es una muchacha con policromía. Aunque veamos naturalismo en la forma, no es que sea al 100%, como les dijera, un retrato de la persona. ¿Sí, Gabriel? Entonces, todas esas esculturas que estamos viendo de tapas son ¿cómo se llama? De moldes. ¿Cómo de moldes? ¿Hecha con molde? Ajá. No, es ¿Cómo probable. logran que esté huecas? Se modela de esa forma, se modelan en hueco. Ahora, les voy a acercar acá la imagen. Puede ser, por ejemplo, que la cabeza se haga en un molde. Y entonces ahí sí, ya se presiona el barro sobre la superficie. Son dos partes, se cierra, luego se abre
y ya se resana la parte exterior y entonces ya la pieza quedó hueca. Pero cuando la pieza va, por ejemplo, si es un brazo el que están haciendo, entonces simplemente se va construyendo como un cilindro, pero se va haciendo hueco. La técnica se llama pellizco, esa con la que se hacen las piezas huecas de una sola vez. Luego se espera que se endure un poco y entonces se comienza a raspar, a cortar para darle la forma, luego a pulimentar y luego se van pegando una con la otra hasta tener la pieza completa. De esa manera, o sea, tanto molde, pero también la técnica de pellizco es la que sirve para que las piezas queden de una sola vez huecas. Bien, ¿y otros ejemplos? Bueno, aquí hay diversos tipos. Esta, por ejemplo, es terracota. Las partes que ven más claras son, son las restauraciones que se han hecho. En este caso es una madre, digan por ahí, y está custodiada por esfinges. Hay una esfinge a un lado y una a un lado. Es como un trono. Es probable en este caso que sea una representación de la diosa madre. ¿Y creían en la diosa madre aquí también? Sí, todas las culturas en la antigüedad tenían una posición muy privilegiada a la idea de la diosa madre. Luego una urna, esta tiene forma de una casa. Esta otra urna tiene forma de o sea, tiene la base que es esta, más la forma de un jarrón y sobre el jarrón la cabeza que sería el retrato del difunto. Es lo mismo en este otro caso. Mire, pero eso no se ve natural. Es que no es el interés para ellos que se vea natural, sino más bien una pieza que represente al difunto. En estos casos, lo que colocaban eran cenizas en estas. En las que eran un tanto más grandes se colocaban los huesos, para que les decía son osarios, pero no son tan grandes. Esta es de metal también, de bronce. La cabeza tengo idea, digo, no se los confirmo, pero tengo idea que la cabeza sí es de barro. Bien, hay entonces varios ejemplos de la escultura funeraria. En las que está en medio, si se fijan, es una pareja que está como en un diván y pues pareciera que conversan entre ellos. Acá. También que vayan en grupos, que vayan en posición de familia, más bien en esa posición significa que hay una idea pues de la familia, de la unión de la familia, no solamente en la vida presente, sino que en la vida después de la muerte. Por eso es que hay bastante imágenes ahí. En pintura se repite un poco, pero vamos a encontrar un par de situaciones ahí que no hay al menos en escultura. O sea, no significa que no exista, pero es menos común. Ya lo vamos a ver sobre eso. Preguntas sobre la escultura antes de pasar a la pintura. Sí, Gabriel. Yo tengo una pregunta, pero así como algo general. ¿Se ha encontrado algún motivo por el cual su cultura se centra bastante en esto de los funerarios? ¿O es porque hacían de todo y solo ha quedado los funerarios? No, creo que al inicio les dije, la escultura etrusca es como la egipcia, que dan una posición, dan un valor bastante grande a la muerte. Entonces, si la muerte tiene un valor bastante grande, entonces es entendible todo el recurso destinado para los procesos o rituales funerarios, que tienen que ver con el enterramiento, probablemente las ceremonias previas, las ceremonias posteriores. Entonces, por eso es que hay bastante. No es que sí se sabe que hubieron esculturas, por ejemplo, de divinidades. Se ha encontrado más de algún vestigio, pero la mayoría es funerario. Significa que la energía, digamos, el interés estaba más bien alrededor de la escultura funeraria. Porque la muerte era importante, o sea, era un hecho importante. Para nosotros, por ejemplo, la muerte no es tan importante, aunque pareciera que sí, es importante cuando sucede, ¿verdad? Un familiar que fallece, pues todo se cae y en ese momento volcamos nuestra atención bastante hacia los cementerios, pero en la vida cotidiana no es tanto, digamos que no es tanto a nivel religioso, porque se centra esto en el ritual de la muerte, sino que pues en el cristianismo
pues sería eso, la razón final sobre, o lo que le da razón a la religión, pues es la resurrección, no es la muerte en sí misma. Entonces, para ellos, el proceso de la muerte seguro que tenía mucho, mucho de importancia. ¿Alguien más? No. Vamos entonces a la pintura. Y sobre la pintura, acá mencionarles que los etruscos, pues por lo que se ha encontrado, se sabe que pues hay bastante influencia griega. Ahora dicen, pero mire, pero sí que de los griegos no vimos mucha pintura, y es cierto, no hay tantos, salvo un par de ejemplos que les mostré, creo que el del clavadista que llaman, que es una persona que va lanzándose hacia un lago, un río, y algunos ejemplos en madera, porque el resto simplemente no sobrevivió el paso del tiempo. En cuanto a la pintura etrusca, sí sobrevivió el paso del tiempo y se parece bastante a las imágenes que se tienen de los griegos, y también pues al antecedente arcaico de los griegos en cuanto a pintura. Entonces, por eso es que se hace esa relación con la pintura griega. Hay un interés y una preocupación por representar el volumen en la tercera dimensión, o sea, por darle forma volumétrica a los personajes que aparecen ahí. Y aunque en general todas las pinturas pues se representen planas. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean, noten la influencia, vean la corona de laurel, el perfil, un perfil griego. Luego también en cuanto a la vestimenta, es muy similar a lo que hemos visto en Grecia, los pocos ejemplos que les mostré. Las temáticas de los danzantes, vida cotidiana, como para conmemorar lo que fueron en vida los difuntos que están en esas tumbas, porque esas pinturas son en las tumbas. Otra vez, por lo que preguntaba el compañero hace un rato, si solo había de esto o también lo hicieron en otros ámbitos de la vida. Es seguro que en la arquitectura había mucha pintura, pero arquitectura pues no hay muchos vestigios, entonces todo eso se perdió. ¿Por qué en la arquitectura funeraria sí hay mucha pintura? Es porque las tumbas permanecieron cerradas durante mucho tiempo. Entonces, esa es una de las razones por las que se preservó el pigmento. En las otras, pues no. Por eso no existe destruyeron el edificio, pues, se perdió la pintura. Entonces, en cuanto a las características, está relacionada con el mundo funerario, como bien les decía. La decoración pues, de las tumbas donde más están. Sí, hay situaciones de la vida cotidiana, algunas escenas que son así un poco extrañas, les diré. Sí hay explicación general, pero en particular pues son algunas incógnitas más bien las que aparecen, porque pareciera más bien que son como situaciones graciosas que se plantean, que seguramente eran producto de alguna historia que se contaba, pero de la que no hay ningún dato escrito. O sea, es decir, esta es una inferencia nada más, es una suposición. Y hay algunas otras en las que la razón la da pues la utilización por todas las culturas, que aunque yo no se los muestre acá, no lo hemos visto como contenido de la clase, pero todas las culturas desarrollan también algo que se llama arte erótico, o sea, un arte relacionado con situaciones sexuales. Muchas de ellas están vinculadas a a situaciones de los rituales de la fertilidad, pero algunos otros son simplemente meramente sexuales. Eso se llama arte erótico. Todas las culturas en todas partes del mundo desarrollaron ese tipo de arte. Ya van a ver un ejemplo por ahí sobre eso. En la imagen que les muestro, lo que podemos notar es que pues hay un afán por la armonía, por el retratar las situaciones pues, de la cotidianidad, el entretenimiento. Esta es se me escapa el nombre de la flauta, pero es una flauta que tiene dos salidas. Bueno, ya me acordé, fíjate, lo tenía presente antes de iniciar la clase, se me escapó. Pero bien, este es una flauta que los griegos también conocían. Quiero que le pongan atención acá al tamaño de las manos.
Vean la proporción comparado con el tamaño del rostro. Si para los griegos el tamaño de la mano es igual al tamaño del rostro, entonces esas manos están desproporcionadas, son demasiado grandes. Por lo demás, la paleta de colores son tonos principalmente cálidos, aunque vemos ese azul bastante brillante. Seguro que recién pintado pues era bastante vistoso la tonalidad azul, pero los rojos, los naranjas, los amarillos, los marrones en general, o los ocres, son los tonos que más se utilizan. Hay un predominio, por cierto, del dibujo por sobre la pintura. ¿Qué significa eso? Que las imágenes están delineadas. Hay una línea que describe los contornos de toda la figura. Voy a hacer ahí por si no lo vieron. ¿Vean? Toda la figura está delineada. Cuando eso sucede, decimos que hay un predominio del dibujo sobre la pintura. Otro ejemplo más. Dos danzantes. Hay como una norma que utilizan, y es que los tonos de piel oscura las utilizan para los hombres y las tonalidades más claras para las mujeres. No es una regla, pero sí aparecen de esa manera. Cuando hay escenas, las figuras femeninas tienen una tonalidad más clara y los hombres con una más oscura. Probablemente era como para diferenciarlos ya en el conjunto pictórico. Otros ejemplos más. En este, si se fijan, la parte inferior tiene aves y tiene peces. Es una referencia a la vida marina. Acuérdense que la zona esta, por ejemplo, Cerveteri, está bastante hacia las costas. Entonces, y estos pueblos pues tenían contacto marítimo también. Entonces, pues seguro que el difunto algo tenía que ver con las situaciones que se desarrollaban en el mar. Aquí tenemos una vista más amplia del primero que veíamos. Esta se llama la tumba de los leopardos. Los nombres se les dan a partir de características de la tumba. Vean que en esta aparecen dos leopardos ahí en la parte superior. Estos se llaman rampantes. Rampante es que pareciera que van a saltar uno sobre el otro. Bueno, rampante significa que va a saltar. Enfrentado significa que está uno frente al otro. No significa que se están peleando, pero aunque eso parezca, enfrentado significa que está uno frente al otro. Eso es. Y rampante significa que están como si van a saltar. Pues tenemos acá dos leopardos. Vean que la zona de techo de la tumba completamente decorada, decoración geométrica. Y en las paredes, aquí hay escenas de festividades, por ejemplo, dedicadas a Baco o a la vendimia, las bacanales que se le llamaba, y por eso pues hay personas ahí que están recostadas en divanes, mientras pues hay sirvientes que les están llevando tanto comida como bebida. Otro ejemplo más. Esta igual tiene imágenes de felinos en la parte superior, es un león y un leopardo. Acá. En la parte lateral, vean que aparecen dos figuras masculinas que están como lamentándose, una mano sobre la cabeza y la otra mano señalando la puerta. Es probable una representación de la muerte en sí misma, y la puerta significaría ese paso a esa nueva vida. Y la mano sobre la cabeza como si estuviesen haciendo o una oración o un lamento. Esta es la que les mencionaba, que es arte erótico. Es un tanto extraña la situación. No hay una explicación sobre esa. Vean, este es un toro que tiene cabeza antropomórfica, o sea, es la cara de un anciano. Acá se nota pues, el miembro viril al toro. Y de este otro lado hay una representación de una pareja que está teniendo relaciones entre ellos, y pues son hombres, los dos. Entonces, eso no deja de ser así como un poco extraño, dado que está en la tumba. Y
Y bueno, no hay como muchos datos acá. Se conoce esta tumba como la tumba de los toros, es en Tarquinia, siempre en la región de Etruria. Y bueno, ahí la explicación. De esto hay bastante cosas así un poco extrañas en las pinturas. Y si esas pinturas estuvieran en el país, ya las hubieran mandado a demoler. Es seguro que sí, pero pues son situaciones que aparecen en la humanidad desde el origen. Lo que pasa es que en la clase no las tocamos, pero es un tema que existe en todas las culturas, en Egipto, en Babilonia. Bueno, en Babilonia, en la Biblia ahí mencionan un par de situaciones, eh, pero todas las culturas de Mesopotamia, Grecia tiene mucho también de eso, Egipto, son situaciones que se dan eh, de todo tipo, no solamente como las que se muestran acá. Pero eso se llama arte erótico y existe. Con Roma les voy a mostrar un par de ejemplos, porque es como ya donde hay un tanto más de cotidianidad con el tema. Otra más, bueno, 3 personas por ahí, manteniendo relaciones, también es parte de lo que se encuentra en el lugar. Esta otra tumba, la de la serpiente tricéfala, que es esta que ven acá, es igual, aparece una pareja de hombres acá, que se entiende son parejas según el contexto de la pintura. Eso es como, si aparece es porque es cotidiano, no es nada del otro mundo. Ahí está la serpiente tricéfala. Esto hay algunos que lo relacionan con la idea del mito posterior que se va a tener de la hidra, con la que se enfrenta Heracles en algún momento, o el Hércules romano también. Y bueno, otras imágenes por ahí, danzarines, el áuriga, acuérdense que es como el que lleva los controles o el que lleva las riendas de un carruaje. Entonces, en este caso, el carruaje conduciría, se supondría, al difunto hacia ese lugar de la muerte. Bien, hasta ahí sobre la pintura. ¿Alguna pregunta? No. Bien, entonces cerámica. Pues hubo también desarrollo de la cerámica con influencias griegas. No tuvo la perfección de la cerámica griega con el trabajo de engobes o el trabajo del tipo de pintura que ya les he mencionado, el de ¿cómo se llama? La atmósfera de reducción, que cuando las figuras quedan, las piezas de barro quedan completamente negras. Pues no hay tanto como eso por acá. Pero las decoraciones sí hay en Kobe, no tan perfecto como el de ellos. Y hay un tipo de cerámica que es esta que se llama buquero nero. El buquero nero tratan de realizar la técnica similar a la que los griegos hacían, pero los griegos hacían, ¿se acuerdan? Les mencionaba que cubrían ciertas partes de la pieza para que algunas partes no le llegara el humo y quedaran claras y el resto se oscurecía. Eso lo hacen los griegos. Los etruscos trabajan el buquero nero de manera que la técnica es igual, se queman las piezas y cuando están al rojo vivo se sella el horno, se apaga el fuego y se sella también cualquier entrada de oxígeno. En ese momento todo el humo que se produce se impregna en las piezas y entonces el resultado es este. Es una cerámica negra la que se ve en la parte externa. No significa que sea el barro negro, sino que es la apariencia externa la que se ve así. Acá en nuestro país, por cierto, hay un lugar en el oriente, en Morazán, se llama Guatajiagua, donde trabajan un tipo de cerámica que se ve más o menos como eso que ven ahí. Pero no es el barro negro, le dicen el barro negro de Guatajiagua, no es barro negro, el barro es rojo, igual, un tanto grisáceo de hecho, y a quemado se ve rojo. Pero utilizan una técnica, en este caso es colocarle un baño, ahí dice Erwin, con semilla de nacascol, correcto. La pieza así, la sacan al rojo vivo
del horno, pero no a una temperatura muy alta, son como 500 grados, 600 grados, y entonces le hacen los baños de nacascol, le tiran agua en nacascol, y entonces la pieza con el choque térmico se quema el material orgánico del agua y queda la apariencia negra de la pieza. En este caso no es esa el procedimiento, sino que acuérdense, cuando el horno está ya al rojo vivo, que las piezas se ven ya rojas por el calor, en ese momento se apagaba el fuego, pero el horno se sellaba, de manera que ya no entra el oxígeno. A la falta de oxígeno comenzaba a producir humo, gases, y eso es lo que oscurece las piezas. Y lo mismo hacían los griegos, solo que con un poco más de depuración técnica para generar también dibujos y formas en el proceso. Pero los etruscos pues lo hacían de esta manera. Bien, ¿preguntas? ¿No? ¿Todo bien? Bueno, fíjense que hasta ahí llegamos con el tema de los etruscos. Este es un tema corto, tiene que ver nada más como con los antecedentes previos a Roma, así que pues digamos por acá. Ya voy a detener la grabación aquí para que no salga muy largo este video.